se crean. ¿Cómo están, hermanos? Ay, qué bueno, me da gusto. Los de la mañana también estaban así de bendecidos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que hasta este momento pues nos concede vida y podemos utilizarla para escuchar su palabra, para glorificarle, para honrarle. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí entendemos que esto va a ser de beneficio a nuestra vida. Les invito a que abran su Biblia, hermanos, por favor, ahí en el libro de Juan, capítulo 15. Amén. Juan capítulo 15 y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 8. ¿Ya lo tiene? Ok. Dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué les parece si oramos una vez más al Señor para que sea Él abriendo nuestro entendimiento al consejo de la palabra de Dios? Amén. Padre eterno, muchas gracias por tu gran amor, tu bondad y tu misericordia manifestadas a nuestra vida hasta este día, manifestados para este templo, tu casa. Padre, esta tarde nos disponemos a escuchar el consejo de tu palabra. Y en esta ocasión es un pasaje ya muy conocido por muchos de nosotros, pero sin duda alguna hay algo especial, hay algo que aprender en él. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú poniendo en nosotros un espíritu de atención y de aprendizaje para que esta tarde no sea en vano, sino para que sea exitosa, porque escuchamos tu palabra, que penetre a lo profundo de nuestro corazón y cumpla su propósito en nuestra vida. Gracias, Dios, por las vidas de estas personas, por las familias aquí representadas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. En la mañana les hacía una pregunta a los hermanos que estuvieron en la mañana y se las voy a hacer a ustedes. ¿Ustedes saben qué es un pámpano? A ver, levante la mano quien no sepa qué es un pámpano. Entonces asumo que todos los demás saben qué es un pámpano. ¿Todos saben? Bueno, pues déjenme les cuento que yo no sabía que era un pámpano. Y les decía en la mañana que toda mi vida he escuchado, desde que tengo uso de razón, he escuchado esa parábola, pero yo no sabía que era un pámpano. Y un pámpano, hermanos, ¿qué creen que es? Es una rama. Y yo desconocía esto. Y cuando comprendí que era una rama, el sentido de esta parábola le dio un giro totalmente diferente en la comprensión que yo tenía de esta parábola. Entendí el significado profundo. Y fíjese, en la Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente forma: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto,
y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y en el versículo 5 dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Pues yo ya me dio un giro total a la comprensión de este versículo y espero que sea de provecho para ustedes esta tarde. Y como se lo han de imaginar, pues vamos a hablar esta tarde de la vid. El ministerio de Jesús se caracterizó mucho porque él usaba parábolas. Era un método de enseñanza que él tenía para que las personas comunes y corrientes, como usted y como yo, pudiéramos entender con claridad lo que él quería decir. Y una parábola, hermanos, es aquella breve narración que encierra una educación moral y religiosa y está basada en hechos u observaciones de la naturaleza, de la vida cotidiana. Y en esta ocasión Jesús está utilizando para poner un ejemplo de vida y una enseñanza a la vid. Sabe que la vid era un símbolo para el pueblo de Israel muy importante. Este símbolo era muy especial y a menudo podemos encontrar que Dios se refiere al pueblo de Israel como una vid. En el Salmo 80, versículo 8 y 9, dice que trajo una vid de Egipto y la plantó y la cercó y la cuidó. Pero también se utiliza en un sentido negativo. En Isaías y en Jeremías, donde dice que la vid no dio fruto, y esto hablaba exclusivamente o en específico del pueblo de Israel. Y para analizar esta parábola vamos a empezar primero sobre la vid. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Y me llama la atención que Jesús se describe a sí mismo como la vid verdadera. Y si Él se describe de esta forma es porque hay vides falsas. Hay vides que no van a dar fruto. Por eso Jesús dice: yo soy la vid verdadera, soy la única. Fuera de mí todo es falso, todo es vano. Y podemos entender en este contexto que hay falsos maestros, hermanos. Hay falsos predicadores, hay falsos cantantes, hay falsos, o toda aquella persona que pudiera ahorita tener mucha fama y navega con la bandera de cristiano, pero hay personas falsas que intentan tomar el lugar de Jesús en la vida de otras personas, intentan estar en el lugar que solamente le corresponde a Jesús. Y lo triste de la situación es que estas personas están acarreando a sus seguidores a una perdición total junto con ellos. Es verdad, hermanos, que nosotros necesitamos respetar los líderes que Dios puso a su pueblo. Es verdad, lo tenemos que hacer. Pero nunca debemos poner o permitir que estos líderes tomen el lugar que está reservado para Dios en nuestros corazones. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. Amén. Jesús es ¿quién? La vid verdadera. Y fuera de Jesús, si nosotros idolatrizamos a quien usted quiera, pudiéramos estar corriendo peligro porque estamos poniéndolo quizás en un lugar que solamente le debe corresponder a Jesús, a nuestro Dios. Bueno, hemos hablado de que hay vidas verdaderas y vidas falsas. Y en toda buena vida, hermanos, hay una poda. Cuando dice Jesús: todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará. ¿Quién la va a quitar? El Padre, que es el labrador, el encargado de dar mantenimiento a esa vid. Las ramas, hermanos, son removidas, o mejor dicho,
ramas que son removidas es porque nunca permanecieron adecuadamente en la vid. Y esto se demuestra porque carecen de frutos. Y estas ramas serán quitadas por el labrador. La poda, hermanos, tiene que ver con el proceso de disciplina que debemos pasar todos los cristianos. En Hebreos capítulo 12, nos explica de una forma más profunda y más detallada lo importante que conlleva ser disciplinados. Nos enseña que si bien, dice en el versículo 11 del capítulo 12, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ninguna disciplina, ninguna poda que la vid sufra va a ser de gozo. Al contrario, dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Nos enseña que si bien la disciplina nunca es causa de gozo en el presente, sí terminará dando frutos de justicia en el futuro. Hermanos, quizás en nuestra vida pudiéramos estar pasando en una disciplina en este momento, en una poda necesaria para nosotros, o estemos a punto de iniciar el proceso de la poda, y va a generar dolor, va a generar frustración, y va a provocar muchas cosas y sentimientos quizás encontrados que nosotros tengamos. Pero tengamos actitudes o posturas inapropiadas, lejos de la santidad que demanda Jesús. Por ello, hermanos, es necesario este tipo de podas. Estas situaciones tienden a separarnos de la santidad. Por ello, el Padre con amor nos poda, de modo que podamos enderezar nuestros caminos y volver hacia Él. La poda, hermanos, es para sacar todas aquellas cosas malas que tenemos. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar el labrador. Y es que hay de dos sopas. Cuando pertenecemos a la vid de Cristo, o seremos cortados porque somos ramas inútiles, tristemente, y se oye fuerte, o seremos podados para dar más frutos. La poda duele, es verdad, pero es necesaria. En el camino como hijos de Dios es necesario ser disciplinados. La Biblia nos dice y nos da a entender que Dios a quien ama disciplina, y si no le disciplina es porque no le ama. Amén. Gócese cuando sea disciplinado, por muy fácil que se escuche, y sabemos que a la práctica y en la vida real el gozo es difícil en medio de una disciplina, pero recordemos que tenemos una esperanza, que en un futuro tendremos frutos apacibles de justicia. El labrador limpia la vid que lleva frutos para que lleve más frutos. En la mañana yo les contaba que mi mamá hace tiempo, el año pasado, ella de las uvas que comemos estuvo siempre y siempre las semillitas, y por fin logró su cometido y germinó una de tantas que sembró. Entonces llegó el momento en que empieza a germinar la semillita, bien contenta. Después de cierto crecimiento ya la trasplantó a la tierra, y luego les decía, mi mamá creía que yo creo que era como un árbol, una parra, y que se iba a sostener sola, y empezó a notar que no había puesto. Haga cuenta que nada más se había puesto 2 palitos al extremo y uno en la parte de arriba, así simulando una puerta. Y no, pues no funcionaba, el aire le tumbaba y le tiraba la estructura que había hecho.
Después puso una estructura un poco más resistente, ya puso 4 palos y luego varias tablas para subir las ramas. Pero se empezó a dar cuenta que había ramas que no daban fruto. Y estas ramas solamente estaban jalando y consumiendo el agua. Entonces le estaba quitando nutrientes a las ramas que sí traían florecita para dar el fruto. Y aunque se veía la vida así muy bonita, pues no iba a tener los resultados que ella quería y tuvo que podarla. Y también se dio cuenta que la vid se enfermaba y se ponía, le daban plaga y luego venían las aves y la picoteaban, en fin. Hermanos, nosotros como vid espiritual también estamos expuestos a muchas situaciones y tenemos que ser sustentados, y eso hizo Cristo por nosotros, darnos sustento. Amén. Que nosotros nos demos también apoyos unos con los otros, porque solitos, teniendo una estructura sensible, no vamos a permanecer mucho como vid. Hay 3 comentaristas respecto a este tema que me gustaron sus comentarios y quiero compartírselos. Uno de ellos es Morris y dice: si se descuida, una vid puede producir una buena cantidad de crecimiento improductivo. Para una mayor productividad es esencial una poda extensa. El segundo comentarista, Teney, dice: la madera muerta es peor que la falta de fruto, pues la madera muerta puede albergar enfermedad y decadencia. Dios remueve la madera muerta de su iglesia y disciplina la vida del creyente para que se dirija a una actividad fructífera. Y el último que más impactó mi vida, el comentario que más me hizo reflexionar, es el siguiente: y si fuera doloroso sangrar, es peor marchitarse. Mejor ser podado para crecer que cortado para quemarse. Lo repito: y si fuera doloroso sangrar, es peor marchitarse. Mejor ser podado para crecer que ser cortado para quemarse. De una u otra forma, hermanos, tiene que haber un estrujamiento cuando nosotros asistimos aquí al templo. Y tendremos que ser sometidos a una poda. Pero toda poda requiere una herramienta. Y la herramienta que habla Jesús en esta parábola es la siguiente, donde dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Limpios por la palabra, podados por la palabra. Hoy en día es común estar escuchando la palabra o las expresiones de lávate las manos, ponte gel desinfectante y todo este tema de sanitizantes por el tema de la contingencia mundial en la que estamos, ¿verdad? Pero hermanos, no hay ningún producto milagroso que pueda eliminar al 100% el virus al cual quisiéramos atacar. Sin embargo, en el ámbito espiritual, el verdadero milagro purificador es el poder de limpieza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el agente limpiador, el agente podador. Amén. Esa es la herramienta que utiliza el labrador, la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios condena al pecado. Fíjese, no al pecador, al pecado. Pero si el pecador se aferra al pecado, se va a ir junto con la condenación que se le ha dado a ese pecado. ¿Me explico? La palabra de Dios condena al pecado. La palabra de Dios inspira santidad, promueve crecimiento y revela poder
para la victoria. Jesús continúa lavando a su gente a través de la palabra. Jesús continúa limpiándonos y podándonos constantemente. Hermanos, es conveniente que nosotros no dejemos de congregarnos, porque aquí en esta casa escuchamos esa palabra que nos confronta. Es como ponernos delante de un espejo y ver más allá que imperfecciones, ver nuestra realidad. La palabra de Dios nos confronta a si estamos cometiendo pecados, si estamos involucrados hablando del prójimo, si estamos cometiendo robo, si estamos cometiendo adulteración, adulterio, si estamos falseando cosas. La palabra de Dios nos poda, nos confronta, nos lleva a un estado de purificación, y eso lo vamos a hacer dentro de varios aspectos aquí en la casa de Dios. Como ya sabrán, probablemente regresemos a como estábamos anteriormente congregándonos. Y recuerdo que el segundo servicio, bueno, el primer servicio que me tocó compartir la palabra, ya cuando estábamos nuevamente aquí en un servicio presencial, hablaba de la bendición, y en conclusión compartía: es una bendición estar en la casa de Dios, pero aprovechar la bendición es poner atención, es tomar su palabra y tratar de aplicarla, es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y hoy está el temor nuevamente que nos quiten esta oportunidad, estar de una forma presencial. Mi pregunta es: ¿está aprovechando la confrontación que da la palabra de Dios, o es un servicio más, o es cumplir una vez más con la rutina de un cristiano de ir a la iglesia? El medio por el cual se realiza la poda o la limpia, en definitivo, es la palabra de Dios. Cuando Jesús aplica las palabras que Dios le dio a las vidas de los discípulos, se sometieron a un proceso de poda que removió el mal de ellos y los preparó para un mayor servicio. Hemos visto que hay vidas falsas y vidas verdaderas, de las cuales tenemos que tener mucho cuidado, hablando de las vidas falsas. Que dentro de una vid forzosamente tiene que haber un mantenimiento, y es una poda, y la herramienta es su palabra. Ahora, si hablamos del fruto, podemos ver el versículo 4 y 5 del capítulo 15 de Juan. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pero fíjense en una palabra que utiliza aquí Jesús: permaneced en mí. Jesús hizo hincapié, utilizando esta palabra, en una relación mutua que espera que nuestra vida sea espiritual, hermanos. Que haya una práctica en conexión vital con Jesús. Es mi disposición para con Él, y la disposición de Él hacia nosotros ya es un hecho. Aquí la situación es: ¿cuál es nuestra actitud para con Él? Permanecer en mí está hablando de voluntad, de elección, de decisiones que tomamos día con día. Debemos decidir hacer cosas que nos expongan a Él, que nos acerquen a Él y nos mantengan en contacto con Él. Esto es lo que significa permanecer en Él.
hacer cosas que nos acerquen a Él, a meditar en Él. En ocasiones podemos dedicar mucho tiempo a cualquier otra actividad que en realidad no tiene ningún tipo de fruto espiritual. Y cuando se trata de nuestra relación con Dios, ¿cómo puede pesar, verdad? Híjole, ¿cómo 10, 20 minutos de oración personal para con Dios puede llegar a pesar? Mientras que podemos pasar horas viendo un video, viendo series, viendo películas, y ni pasa nada. Yo en la mañana les decía, para vergüenza mía, que he hecho esto y he llegado a mi trabajo totalmente desvelada, donde he durado toda la noche viendo videos. Y les decía, pero qué tal que si mi vida, mis prácticas diarias, en vez de utilizarlas en una serie, la utilizara realmente para permanecer en Él, para hacer cosas que me acerquen a Jesús nuestro Salvador, a Jesús la vid verdadera. Hermanos, cuando nosotros permanecemos, sin duda alguna tiene que haber alguna evidencia, y esta es llevar frutos. ¿Hay algún fruto cuando nosotros permanecemos en Jesús? Si bien la calidad y la cantidad de frutos pues puede variar, pero hay evidencia cuando nosotros permanecemos en Él. El fruto, hermanos, también implica reproducción. Ya viene de una forma inherente. Ya ven que las uvas tienen semillas, ¿verdad? Nosotros vemos los frutos y tienen semillas. Y estas, una vez sembradas, dan fruto. Les comentaba en la mañana que yo creo, y ustedes también me imagino que conocen las uvas que no tienen semilla. Sí las han comido, hermanos, ¿verdad? Y yo pensaba en ocasiones, pues ¿cómo se le hace para sembrar esas parras si las frutas no dan semilla? Y es algo que no entiendo, la verdad, y no me puse a investigarlo. Sin embargo, significa que hubo algo que hizo germinar, o quizás hubo ya se me fue la palabra, un injerto o algo que hizo que esa parra diera uvas aunque no tuvieran fruto. Pero espiritualmente no nos podemos dar ese lujo. Espiritualmente no podemos no tener frutos de reproducción. Y esto me hace pensar en algo, en las generaciones que vienen atrás de nosotros. Hay ramas que estuvieron en esta vid y hoy en día están cortadas, que ya no están, y que deseamos con todo nuestro corazón que estén, pero ya no están. Pero hay otras generaciones que con nuestras actitudes van a dejar de estar muy pronto si seguimos inadecuadamente. Hace tiempo, en la promoción de un evento juvenil, se utilizaba esta frase. Creo que era más o menos así: lo que una generación tolera, la siguiente lo permite, lo acepta. Entonces nosotros, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, como integrantes de la vid de Jesús, ¿qué estamos tolerando? Que esto puede provocar que las generaciones, que los frutos den o no den. Dice la expresión que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Y sabe que no era de que los discípulos no pudieran realizar ninguna actividad sin Jesús,
¿Podían estar activos sin Él? Claro que sí, podían caminar, podían ir a evangelizar a ciertas partes, incluso ya los había mandado, los había repartido a diferentes lugares para que ellos evangelizaran. Pero así como estaban de activos los enemigos de Jesús y muchas otras personas, Jesús estaba refiriendo cuando dice: sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. Se refería a que ni ellos ni otras personas podían hacer nada de valor real y eterno. Sin Jesús no se puede hacer nada de valor real para el reino de Dios. ¿Ha escuchado usted el texto que dice que si Jehová no está presente, en vano vela la guardia? Nosotros podemos aquí hacer y deshacer, pero si el Espíritu de Dios no está presente, en vano es. ¿Me explico? Por eso es importante que estemos apegados a la vid, porque en la vid encontraremos un valor real. Por último, hermanos, el efecto de permanecer o no permanecer en la vid lo podemos encontrar en los siguientes versículos 6, 7 y 8. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí encontramos una advertencia: el que en mí no permanece será echado fuera como una rama y se secará, y lo recogen. Aquí prácticamente Jesús les está diciendo: serán quitados y secos, ya no tienen valor, no son nada. ¿Y sabía usted que la rama de una vid no sirve para nada? Para nada. Usted no puede hacer ningún mueble, no puede hacer nada con la rama de la vid. No sirve para nada la rama de una vid. Estas serán recogidas, echadas al fuego y quemadas. Pero hay una promesa que dice en el versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Jesús les estaba diciendo a los discípulos: permanezcan en mí y todas mis palabras permanezcan en ustedes, y todo lo que pidieren se les hará, el Padre se los dará, porque esto es una relación mutua. Nosotros no podemos permanecer en Jesús si en Jesús no permanece en nosotros. ¿Me explico? Pero Jesús sí puede estar ahí atento para nosotros, aun cuando nosotros tengamos una actitud ingrata y no respondamos a su llamado. Y por último, hermanos, encontramos en el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. El Padre, el labrador, se glorifica cuando la vid lleva muchos frutos. Y me llama la atención estas dos palabras: mucho fruto, no solamente fruto. Qué bueno que como iglesia, qué bueno como individuo, como creyente tengamos fruto. Pero Jesús le motivaba a los discípulos a llevar mucho fruto, a no solamente llevar fruto. Por eso les decía: tendrán que ser podados, y habrá aquellos que tendrán que ser arrancados de la vid para que no estorben a los que sí están teniendo fruto. Mire, una práctica para los que se dedican a esto, y no tengo experiencia como tal en el tema, pero por lo que pude leer, es que cuando las ramas están en el suelo, las levantan para que no estén en contacto directo con el suelo y no se enfermen. Y luego tienen que ser podadas para que el sol entre más general a toda la planta,
para que pueda desarrollarse bien una floración y los frutos. Tiene algo especial el tener una vid. Y si no está bien cuidada, no tendrá los resultados que quiere. Como conclusión, mire, en Éxodo capítulo 3, Dios se le presentó a Moisés como el yo soy. Le dijo: ve a mi pueblo y dile al pueblo de Israel que yo soy, te ha mandado. Y Jesús, conectado a este capítulo 3 de Éxodo, en Juan menciona 7 veces yo soy. En Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. En el 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. En Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y por último, la séptima, justo antes de ser atrapado por los soldados romanos para ser crucificado, Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. Como les decía ahorita, para el pueblo de Israel era muy importante la vid. Ellos los usaban en muchos sentidos por el fruto y por el vino, y era algo muy representativo para ellos. De muchas imágenes comparativas que podía utilizar Dios en relación a Él con su pueblo, la imagen, la comparación de la vid y el pámpano, la vid y las ramas, hace un hincapié muy específico: dependencia total, una necesidad de conexión. Si no hay dependencia total, si no hay conexión, no funciona, hay muerte. Le voy a pedir al grupo que pase, por favor. Mientras concluyo con esto, mire, el pámpano, la rama, depende al 100% de la vid, mucho más que una oveja del pastor. Fíjese qué interesante. La rama depende de la vid mucho más de lo que la oveja depende del pastor, o de lo que un niño depende de su padre. La vid tiene que estar pegada, sujeta, pero correctamente. La rama, tiene que estar pegada y sujeta correctamente a la vid. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar pegados y depender totalmente de Jesús, nuestro Salvador. Jesús estaba por dejar a sus discípulos, y fue un mensaje de aliento para ellos. Él permanecería unido a ellos y ellos a Él, tan cierto como una rama estaba conectado con la vid principal. Les invito a ponerse sobre sus pies. Y si usted gusta...